Soy Elena García, de 38 años, y jamás pensé que mi propia hermana me apuñalaría por la espalda en la mesa de la cena de nuestros padres. Era su 40 aniversario de bodas. Una noche destinada a la celebración que tuvo lugar en su acogedor hogar en San Antonio, Texas. Había pasado horas perfeccionando un pastel de pétalos de rosa. Una receta de mis días en la floristería para honrar a mamá y papá. El comedor bullía con las charlas de vecinos, familia, amigos y el tintineo de copas de vino. Estaba sirviendo el pastel, orgullosa de los delicados remolinos rosados, cuando todo se vino abajo. Mi hermana, 5 años menor, se recostó en su silla. Su voz atravesando las risas como un cuchillo. Elena, nos estás frenando, dijo, con los ojos fríos, sin siquiera mirar el pastel. Queremos vivir sin ti. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Papá, sentado a la cabecera de la mesa, solo sonrió, sorbiendo su vino tinto como si ella hubiera comentado sobre el clima. Mamá se quedó inmóvil, su tenedor flotando sobre su plato. Los vecinos, Sofía de al lado, Pedro y Lucía de enfrente, se quedaron en silencio, sus ojos yendo de un lado a otro entre nosotros. Sentí que mi cara ardía, pero no dije una palabra. Forcé una sonrisa. Tomé mi copa de vino y di un sorbo, lento, dejando que el sabor amargo coincidiera con el escozor en mi pecho. Nadie habló, ni papá, ni mamá, ni un solo invitado. El aire era denso, sofocante. Dejé mi copa. Me levanté y caminé a mi habitación. Con calma, deliberadamente, cada paso medido. No merecían mis lágrimas. Empaqué una sola maleta, ropa, algunas fotos. Mi laptop. La casa estaba en silencio mientras me deslizaba por la puerta trasera hacia la fresca noche de San Antonio. Mi teléfono permaneció en silencio mientras conducía a un motel a 10 millas de distancia. No miré atrás. Todo lo que sabía era esto, desde ese momento en adelante. Nunca volvería a ser una carga para nadie, ni siquiera para mi propia familia. ¿Pero qué pasaría con ellos? Cuando las luces se apaguen, el agua deje de correr y las facturas empiecen a acumularse. ¿Todavía les resultaría tan fácil vivir sin mí? ¿Qué hora es donde estás? ¿Y desde qué ciudad estás viendo? Deja un comentario abajo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia y quién por ahí entiende en silencio. No olvides darle al botón de suscribirte y sonar la campana porque en la próxima parte empezaré a cortar cada una de las facturas. Hablemos de límites, límites reales. Me desperté en la habitación del motel. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido que rompía el silencio. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesita de noche, todavía zumbando con mensajes no leídos de mi hermana y mi madre. No lo toqué. En cambio, miré fijamente al techo, mi mente volviendo a cómo terminé aquí. No solo en esta habitación barata con sábanas ásperas, sino en una vida donde mi propia familia me veía como un peso que desechar. Hace 5 años, era dueña de Roses y Tallos, una pequeña floristería en el centro de San Antonio. No era glamoroso, pero era mío. Las novias venían, nerviosas y radiantes, pidiendo peonías o rosas para hacer su día perfecto. Me quedaba hasta tarde arreglando ramos, mis manos pinchadas por las espinas. Pero amaba cada segundo. La tienda era mi orgullo, construida desde cero después de años de ahorro y planificación. Luego papá llamó una noche, su voz pesada. Su casa, aquella en la que crecí, estaba ahogada en deudas, facturas médicas de la cirugía de mamá, una segunda hipoteca. No podían seguir el ritmo de las reparaciones de un tejado con goteras. Estaban a punto de perderlo todo. No dudé. Vendí Roses y Tallos por $150,000, suficiente para saldar sus deudas, arreglar el tejado y mantener las luces encendidas. Me mudé de nuevo a mi dormitorio de la infancia, pensando que era temporal, solo hasta que se recuperaran. Pero lo temporal se convirtió en 5 años. Pagué las facturas, electricidad, agua, internet, incluso los impuestos de la propiedad. Casi $2,000 al mes transferidos directamente desde mi cuenta. Conseguí un trabajo en un vivero local arreglando plantas por la mitad del salario que ganaba en mi tienda solo para mantener el flujo de efectivo. Papá sentía con gratitud. Mamá me abrazaba, pero mi hermana, ella actuaba como si yo fuera una intrusa. Isabel, como solía llamarla cuando éramos niñas, cambió después de que me mudé. De pequeñas. Me seguía con sus coletas rebotando, rogándome que la ayudara a arreglar flores para los bailes escolares. Eres tan genial, Elena, decía, con los ojos muy abiertos. Nos colábamos en el patio trasero por la noche, tendidas en una manta bajo las estrellas, susurrando sobre chicos y sueños. Le enseñé a conducir, la encubrí cuando se escapaba. Fiestas. Ella era mi sombra, mi mejor amiga. Pero cuando regresé a la casa, esa Isabel ya no estaba. Ella ponía los ojos en blanco cuando entraba a la cocina, murmuraba por lo bajo sobre cómo yo ocupaba espacio. Una vez me regañó por dejar una taza de café en el fregadero, diciendo, ni siquiera perteneces aquí. Lo ignoré, pensando que estaba estresada. Su trabajo en la boutique apenas pagaba, y siempre estaba persiguiendo trabajos freelance en línea. Pero los comentarios se acumulaban, cada uno más hiriente que el anterior. Intenté mantenerme fuera de su camino, me despertaba al amanecer, salía a tomar café antes de que nadie se moviera. Pasaba horas caminando por el lago del pueblo para darles espacio.
Cenaba sola en mi habitación la mayoría de las noches, mirando viejas fotos de roses y tallos, echando de menos el olor de los lirios frescos. Papá y mamá no notaban la atención. Papá pasaba sus días arreglando las cortadoras de césped de los vecinos para ganar dinero extra. Mamá estaba pegada a su club de jardinería, charlando con Sofía de al lado sobre rosales. Se apoyaban en mí por dinero, pero nunca me preguntaban cómo estaba. No los culpaba. Estaban jubilados, sus ahorros agotados. Pero la frialdad de Isabel me dolía más profundamente. Ponía música a todo volumen para ahogar mi voz cuando intentaba hablar. Dejaba notas pasivo-agresivas sobre las tareas. El mes pasado le dijo a mamá lo suficientemente alto para que yo la escuchara, que me estaba aprovechando de ellos como si yo no fuera la que mantenía la casa en funcionamiento, tumbada en la cama de ese motel. Me di cuenta de lo ciega que había sido. Había renunciado a mi negocio, a mi independencia, para mantener sus vidas intactas. ¿Y para qué? Para que mi hermana me llamara una desagradecida, para que papá sonriera como si nada. ¿Para qué mamá guardara silencio? El recuerdo de Isabel de niña, riendo bajo las estrellas, me pareció una mentira. Ella ya no era esa chica, quizás nunca lo fue, mis ahorros casi habían desaparecido, mi trabajo en el vivero apenas cubría mis propios gastos. Y todavía estaba invirtiendo dinero en una casa que no me quería. Me senté, el pecho apretado, y agarré mi laptop. Necesitaba saber exactamente cuánto estaba cargando por ellos. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. No venganza, todavía no. Dejé el motel al mediodía. Mi maleta traqueteando en el maletero mientras conducía por San Antonio hasta la casa de Ricardo y Laura. Habían sido mis salvavidas desde que vendí roses y tallos, siempre ahí con una taza de café caliente o una risa oportuna. Su pequeño bungalow en Hyde Park era un mundo aparte de las zumbantes luces fluorescentes del motel. Se sentía como un lugar donde finalmente podía respirar, pensar y averiguar qué venía después. Mientras entraba en su camino de entrada, mi teléfono seguía zumbando con mensajes de texto que seguía negándome a abrir. Ricardo abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su rostro estaba arrugado por la preocupación. «Elena, ¿qué pasó?», preguntó, tirando de mí hacia adentro. Laura ya estaba en la cocina, sirviendo un plato de sándwiches. Sus ojos suaves pero inquisitivos. Me hundí en una silla, en su mesa del comedor, el peso de las últimas 24 horas, presionando mi pecho. Les conté todo, no el pastel ni el vino, sino el escozor de las palabras de mi hermana. Cómo me había llamado desagradecida. Cómo papá solo sorbió su vino sin pestañear. Como mamá no dijo absolutamente nada. Dijo que estarían mejor sin mí, le dije a Ricardo, mi voz firme, aunque mi garganta ardía, y nadie la detuvo. Laura se acercó a la mesa y me apretó la mano. Ricardo se recostó en su silla, con la mandíbula tensa, como si conectara los puntos con algo familiar desde hace mucho tiempo, ¿sabes?, dijo después de un momento. Esto me recuerda a Antonio Reyes. Antonio Reyes era un viejo amigo de nuestros primeros días de negocios, un tipo que solía tener una empresa de jardinería cuando yo recién estaba abriendo mi floristería. Ricardo contó la historia como si acabara de suceder ayer. La hija adulta de Antonio había vivido gratis en una casa que él pagaba. Ella lo había llamado autoritario, dijo que él estaba en su camino, aunque él era quien pagaba la cuota de su coche, sus servicios públicos, incluso la guardería de su hijo. Un día le dijo que no volviera más. Dijo que la estaba arrastrando. Antonio no discutió, canceló todo. Electricidad, agua, el alquiler del coche. En un mes ella le estaba rogando que volviera, prometiendo cambiar. Él nunca regresó, dijo Ricardo con voz baja y resuelta. Compró un condominio en San Antonio y comenzó de nuevo. Ella tuvo que aprender a valerse por sí misma. A veces la gente necesita sentir el peso antes de valorar lo que has estado cargando. Laura asintió, sirviéndome una taza de café. Has estado cargando a tu familia durante años. Elena dijo, ¿qué hacen sin tu dinero? Esa pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nunca lo había pensado de esa manera. Realmente no. Siempre había visto esos pagos como ayuda, no como habilitación. Pero sentada allí con Ricardo y Laura, mirándome como alguien que merecía algo mejor, la verdad se hizo obvia. Mi hermana, mi padre, mi madre habían construido toda una vida en torno a mis sacrificios y ni siquiera me veían en ella. Abrí mi laptop. Mis dedos se movieron antes de que pudiera dudar. Inicié sesión en mi cuenta bancaria, la pantalla se iluminó con filas de pagos automáticos. Electricidad, $300 al mes. Agua, 100, internet, 80, seguro de hogar, 400, pequeñas reparaciones. Suscripciones de streaming, tarifas aleatorias, casi $2,000 al mes drenados de los ahorros que había acumulado con años de arreglar rosas y lirios. Ricardo asintió levemente como si supiera lo que se avecinaba. Laura permaneció en silencio, su expresión tranquila pero firme. Abrí la configuración de pagos. Mi corazón latía a toda velocidad. Pero mis manos estaban firmes. Electricidad, cancelada, agua, cancelada, internet, desaparecido, seguro, terminado. Uno por uno, corté cada hilo que me unía a esa casa. Cada clic se sintió como quitarme una carga que ni siquiera sabía que seguía llevando. No estaba enojada, al menos ya no. Me sentía clara. Más clara de lo que había estado en años. Querían vivir sin mí, que así sea.
Cerré la laptop. Ricardo me dio una palmada en el hombro. «Hiciste lo correcto», dijo. Laura me ofreció su habitación de invitados. Dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Les di las gracias. Mi voz salió más baja, pero mi decisión era sólida. Mi teléfono volvió a zumbar. Otro mensaje. Probablemente de mi hermana o mi madre. No lo revisé. Todavía no. No estaba lista para escuchar excusas, necesitaba aferrarme a esta claridad, antes de que el caos regresara porque sabía que lo haría. Estaban a punto de sentir las consecuencias. Y esta vez estaría lista. 3 días después de que cancelé todos los pagos automáticos. Las grietas comenzaron a aparecer. Estaba en casa, de Ricardo y Laura, tomando café en su mesa de la cocina cuando sonó mi teléfono. El nombre de Isabel parpadeó en la pantalla como una luz de advertencia. Lo dejé sonar un par de veces antes de contestar. «Elena, ¿qué hiciste?». Su voz era aguda, con un toque de pánico. «No hay internet. No puedo enviar mis trabajos freelance. Y mamá está enloqueciendo porque acabamos de recibir avisos de corte de electricidad y agua. Vuelve a encenderlo ahora». Ni un saludo. Ni una disculpa. Solo órdenes como si yo todavía fuera la gerente no remunerada de sus vidas. Me recosté en mi silla, estabilizando mi tono. «Dijiste que querías vivir sin mí», dije. «Bueno, esto es lo que se siente». Isabel no se inmutó. «Estás exagerando, Elena. De nuevo. Solo enciende todo de nuevo y deja de ser dramática». No me sorprendió. Tenía un don para torcer cada situación y hacerme sentir como el problema. Podía escuchar a mamá de fondo, su voz temblorosa. Probablemente, divagando sobre que el refrigerador se quedaba sin energía. «No es mi trabajo mantener tu vida en funcionamiento», le dije. «Tienes 30 años. Resuélvelo». Hubo una pausa. Luego se rió amargamente. «Eres tan sensible. Nadie te quiere cerca. Esta es exactamente la razón». Luego colgó. Dejé el teléfono. Mis manos no temblaron. Aunque mi pecho ardía, Laura me miró desde el mostrador, levantando una ceja. «Tiene mucha cara». Ricardo dobló su periódico y soltó una risa discreta. «Dale unos días. Lo sentirán». Asentí, pero algo dentro de mí se retorció. La voz de mamá, nerviosa, inquieta, persistía. Ella no me había defendido esa noche. No había dicho una palabra, pero seguía siendo mi madre. ¿La estaba castigando a ella también? Me sacudí el pensamiento. Dejaron que Isabel hablara por todos ellos. Esa fue su elección. Más tarde esa tarde, mamá llamó. Su voz era suave y suplicante. «Elena, cariño, por favor. La casa se está cayendo a pedazos. Isabel no puede trabajar. Tu papá no puede conseguir solicitudes de cortadoras de césped sin wifi. ¿No puedes simplemente volver a encenderlo todo?». Somos familia. Cerré los ojos y la imaginé en la sala de estar con sus libros de jardinería, probablemente retorciéndose las manos como siempre hacía cuando estaba ansiosa. «Mamá», dije, con voz firme, pero no fría, «Isabel dijo que todos ustedes estarían mejor sin mí. No estuviste en desacuerdo. Así que le estoy dando exactamente lo que quería». Hubo un largo silencio. Luego susurró. «Ella no lo dijo en serio. Ya sabes cómo es. Por favor, vuelve a casa». No respondí de inmediato. Pensé en los meses que pasé pisando con cautela por esa casa, pagando sus facturas, absorbiendo los insultos de Isabel, solo esperando un poco de agradecimiento. «No voy a volver», dije. «No hasta que Isabel asuma la responsabilidad por lo que dijo». Mamá intentó interrumpir, pero la detuve. «Dejaste que ella lo dijera». «Mamá, tú y papá se quedaron sentados ahí. Todos son responsables». Luego colgué. Mi corazón latía a toda velocidad, pero me sentía clara. Laura había escuchado la conversación. Hizo un pequeño asentimiento. «Eres más fuerte de lo que yo habría sido», dijo. No me sentí fuerte. Solo me sentí cansada, pero concentrada. Esa noche, Isabel volvió a llamar, esta vez más enojada. «¿Crees que esto es un juego, Elena? Los vecinos están empezando a darse cuenta». Sofía vino actuando toda preocupada, pero sé que solo está siendo entrometida. «¿No se estás avergonzando?». Casi me reí. «Avergonzándolos después de todo». Eso era lo que importaba ahora. «Tú te avergonzaste», le dije. «Me querías fuera. Ahora me he ido. Encárgate de tus propias facturas». Ella explotó, llamándome egoísta, diciendo que siempre le había tenido celos. No me molesté en escuchar. Terminé la llamada y bloqueé su número. Ricardo entró justo cuando dejé el teléfono. Me dio un pulgar hacia arriba. «Ya era hora», dijo, a la mañana siguiente. Mamá dejó un mensaje de voz. Su voz era más tranquila, casi desesperada. «Elena, no podemos seguir adelante sin ti. La factura del agua vence. Isabel está tratando de pedir dinero prestado a Sofía. Por favor, solo habla con nosotros». No la llamé de vuelta. No estaba lista para más excusas. Más súplicas que evitaban la verdad. Isabel había trazado la línea esa noche y mamá y papá la habían dejado. Ahora estaban en apuros y yo no iba a intervenir para salvarlos. Esta vez no. Me quedé con Ricardo y Laura. Ayudé a Laura con la cena. Charlé con Ricardo sobre su nueva tienda orgánica. Su hogar se sentía como un refugio, un lugar donde no era invisible. Pero sabía que la tormenta no había terminado.
Isabel no dejaría pasar esto y las llamadas de mamá seguirían llegando. Me preparé para lo que vendría, sabiendo en el fondo que había tomado la decisión correcta, sin importar lo pesada que se sintiera. 2 semanas después de que se fue la luz. Las grietas en el mundo de mi familia comenzaron a mostrarse, todavía. Estaba en casa de Ricardo y Laura, instalándome en su habitación de invitados cuando recibí un mensaje de texto de Sofía, la vecina de al lado de la casa de mis padres. ¿Todo bien con tus padres?, decía. Oí algunas cosas. No respondí, pero sabía lo que quería decir. San Antonio es una ciudad grande, pero en barrios como el nuestro la gente habla. Y la familia García se estaba convirtiendo en tema de chismorreo. Había bloqueado el número de mi hermana, pero los mensajes de voz de mamá seguían llegando, cada uno más frenético que el anterior. Escuché el último, su voz delgada y tensa. Elena. Recibimos un aviso del banco, dijo. Estamos atrasados con los pagos de la casa. Por favor, llámame. Borré el mensaje, pero persistió. El aviso del banco no fue una sorpresa. Sin mis transferencias mensuales, la hipoteca, los servicios públicos y los impuestos se estaban acumulando. Mi hermana siempre había dependido de mí para mantener la casa a flote. Su trabajo en la boutique apenas cubría sus propios gastos. Ahora, sin internet para perseguir sus trabajos freelance, se estaba hundiendo. Ricardo me sorprendió mirando mi teléfono y levantó una ceja. ¿No te estás ablandando, verdad?, preguntó. Medio en broma. Negué con la cabeza. Necesitan aprender, dije, pero mi voz no era tan firme como quería. Laura, picando verduras para la cena, miró. Ya lo resolverán, dijo. ¿O no? De cualquier manera, ya no es tu problema. Al día siguiente, conduje por el viejo barrio, no para visitar, sino para recoger un paquete que había redirigido a una oficina de correos cercana. Mientras giraba en nuestra calle, vi a Pedro y Lucía Vargas, la pareja de enfrente de mis padres, de pie en su jardín. Susurrando. Se detuvieron cuando vieron mi coche, Lucía, saludando torpemente. Yo no devolví el saludo. Sofía también estaba afuera, regando sus rosas, sus ojos se dirigían hacia la casa de mis padres. El césped estaba descuidado, el buzón lleno de facturas. Sin duda. Seguí conduciendo, pero la imagen se quedó grabada. La vida de mi familia desmoronándose, visible para todos. Más tarde esa semana, me enteré por Laura, quien lo había oído a través de una amiga en común, que mi hermana había perdido un gran contrato freelance, sin internet. No pudo entregar diseños para una marca de ropa que había estado promocionando durante meses. El cliente siguió adelante y Isabel estaba en apuros. Había tomado un turno de noche en un supermercado local, reponiendo estanterías para llegar a fin de mes. La imaginé bajo luces fluorescentes, empujando un carrito de productos enlatados. Su orgullo herido. Una parte de mí sintió una punzada. Seguía siendo mi hermana, pero luego recordé sus palabras en la cena, afiladas y sin disculpas. Ella había elegido este camino, no yo. Mamá aparecía en casa de Ricardo y Laura, sin avisar una noche, con el rostro demacrado. Su habitual alegría del club de jardinería había desaparecido. Estaba en la sala de estar ayudando a Laura a clasificar viejos álbumes de fotos cuando sonó el timbre. Ricardo la dejó entrar y mamá se quedó en el umbral, agarrando su bolso como un escudo. Elena, necesitamos hablar, dijo su voz baja pero urgente. Me quedé sentada, señalando el sofá. Siéntate, mamá, dije, manteniendo mi tono neutral, que ella dudó, luego se sentó en el borde, sus ojos se movían como si tuviera miedo de asentarse. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca, dijo. Sus palabras se atropellaban. Isabel está trabajando de noche, pero no es suficiente. Tu papá está tratando de conseguir más trabajos de reparación, pero sin wifi no puede obtener pedidos, nos estamos desmoronando. Elena, sus manos retorcían la correa de su bolso, y por un momento vi a la mujer que me enseñó a plantar tulipanes, no a la que se había quedado en silencio mientras mi hermana me destrozaba. Siento que estás luchando, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero Isabel dijo, no me necesitaban, ella necesita arreglar esto. Los ojos de mamá se abrieron. Ella es tu hermana, suplicó. Está intentando. Pero es difícil. ¿No puedes ayudar solo hasta que nos recuperemos? Me incliné hacia adelante, mi voz firme. Mamá, pagué esa casa durante años. Facturas, reparaciones, todo. Isabel me llamó desagradecida y tú la dejaste. Ya no voy a cargar con sus errores. El rostro de mamá se arrugó, pero no discutió. Tu papá no sabe qué hacer, dijo suavemente. Su mantiene al margen. Pero está preocupado. No me sorprendió que papá siempre hubiera sido un espectador, arreglando cosas en su garaje mientras la familia se deshilachaba. Entonces puede hablar con Isabel, dije. Ella es la que empezó esto. Mamá se puso de pie, sus hombros caídos. Creí que la familia significaba más para ti, dijo, y se fue sin otra palabra. Laura, que había permanecido en silencio, me apretó el brazo. Hiciste lo correcto, dijo. Asentí. Pero el peso de las palabras de mamá se quedó conmigo. Los chismes del vecindario se hicieron más fuertes. Sofía le dijo a una amiga que le dijo a otra que la casa de los García se estaba desmoronando. Pedro Vargas mencionó las facturas impagas de reparación de papá en una fiesta de barrio. El trabajo de Isabel en el supermercado se convirtió en una broma entre los vecinos, muy lejos de su imagen de diseñadora freelance.
Me mantuve alejada, centrándome en mi trabajo en el vivero, ahorrando lo poco que me quedaba. Pero sabía que la presión estaba aumentando. Mi familia se estaba quedando sin tiempo y yo no iba a rescatarlos. Ni ahora. Ni nunca. 3 meses después de que me marché, la casa que albergó mi infancia desapareció. Mi hermana, papá y mamá la vendieron, incapaces de hacer frente a la hipoteca y las crecientes facturas. Sofía, la vecina, que nunca perdía la oportunidad de cotillear, me envió una foto del cartel de su venta en su jardín delantero, con la pintura descascarillada y el césped aún descuidado. No respondí, pero me enteré por Laura que se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de San Antonio, un lugar de una habitación, estrecho y lejos del barrio que habían llamado hogar durante décadas. Los Vargas. Pedro y Lucía contaron a cualquiera que escuchara. Como la familia García había caído en desgracia, sus susurros se escuchaban en fiestas de barrio y mientras tomaban café. Mi hermana enfrentaba sus miradas cada vez que salía con la cabeza baja. Sus sueños de diseñadora enterrados bajo el peso de la realidad. No fui a verlos. Había tomado mi decisión. Y estaba construyendo una nueva vida. Con lo que me quedaba de mis ahorros, compré un modesto condominio de una habitación en el sur de San Antonio, un lugar tranquilo cerca de un parque, donde podía caminar y pensar. Las paredes estaban desnudas al principio, pero comencé a llenarlas con bocetos de flores, rosas, lirios, peonías, recuerdos de la floristería que una vez tuve. Conseguí un trabajo como consultora para una floristería local, ayudándoles a diseñar arreglos florales para bodas y dando talleres de estilismo de ramos. No era roses y tallos, pero se sentía como un paso hacia recuperarme a mí misma. Cada cheque de pago iba a mi propia cuenta, no a las facturas de otra persona. Por primera vez en años, dormí sin el peso de sus expectativas presionándome. Una mañana, mientras tomaba café en la encimera de mi nueva cocina, llegó una carta. La letra era inconfundible. La de Isabel, pulcra y deliberada como cuando me escribía notas de niña, la dejé sin abrir, mirándola fijamente durante mucho tiempo. Una parte de mí quería leerla para ver si finalmente había entendido, pero otra parte, la que recordaba sus palabras frías, sus acusaciones, sabían que no cambiaría nada. Cuando finalmente la abrí, sus palabras eran más suaves de lo que esperaba. Elena, comenzaba. Lamento lo que dije. Estaba estresada, enojada. Pero eso no es excusa. No me di cuenta de lo mucho que hiciste por nosotros. Espero que podamos hablar. No mencionó a papá ni a mamá. No prometió arreglar las cosas, solo una súplica, demasiado tarde y demasiado pequeña. Doblé la carta y la guardé en un cajón, junto a fotos antiguas que no había mirado en meses. No le escribí de vuelta. Isabel había querido una vida sin mí, y yo se la estaba dando, no por despecho, sino porque merecía una vida donde no fuera invisible. El silencio de papá, las súplicas de mamá, la crueldad de Isabel, me habían mostrado quiénes eran, y yo no iba a volver. Bloqueé esos números, borré esos mensajes de voz y dejé que la distancia creciera. Ricardo y Laura me visitaban a menudo, trayéndome comida para llevar e invitándome a sus fiestas en el jardín. Pero estaba aprendiendo a valerme por mí misma. Y se sentía bien. Mirando hacia atrás, veo la lección grabada en cada paso de este lío. La familia no es solo sangre, es respeto, apoyo mutuo. La voluntad de ver los sacrificios de los demás. Lo di todo para que su mundo siguiera girando, pero lo dieron por sentado. Y eso nos rompió. Isabel, papá y mamá aprendieron por las malas que las palabras tienen peso, y también las decisiones. Ahora están reconstruyendo a su manera. Y no les deseo ningún mal, pero he terminado de cargar con su peso. La autosuficiencia, he aprendido, es la base de cualquier vínculo que valga la pena mantener. Sin ella, el amor es solo una palabra vacía y frágil. A todos los que han seguido esta historia hasta el final, gracias. Vuestro tiempo, vuestra atención, significa más de lo que puedo decir. He compartido esto porque sé que algunos de vosotros os habéis sentido invisibles, poco apreciados por las personas por las que lo daríais todo. Habéis cargado con su peso solo para ser apartados. Te veo y te agradezco cada momento que has pasado conmigo. Si esto te resuena, dale al botón de suscribirte, toca la campana y únete a esta comunidad. Comparte tu historia en los comentarios. ¿Cómo encontraste tu fuerza? Sigamos con esta conversación porque somos más fuertes.